Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Pereira, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Yacambú, y para la asignatura de Sexología les quiero hablar sobre algunas de las patologías de la sexualidad humana. Comencemos. Primeramente vamos a hablar sobre las parafilias. Las parafilias son un trastorno o un grupo de trastornos enfocados en la modificación o distorsión de los patrones del comportamiento de la sexualidad en lo que el individuo considera como objeto de deseo, es decir, se encuentran desviados los componentes que el individuo considera como de naturaleza sexual. Es importante considerar que dentro de las parafilias la sociedad o la consideración de lo que es normal desde la perspectiva clínica tiene una enorme importancia, ya que por ejemplo en las culturas árabes podemos decir que el cabello es un objeto de deseo, por lo tanto las mujeres deben cubrirlo. Sin embargo, en la cultura occidental en la que estamos nosotros, el cabello de la mujer no es necesariamente un objeto de deseo, por lo tanto las mujeres no necesitan cubrirlo en entornos sociales, por lo que lo que se considera como normalidad de acuerdo al contexto social es muy importante para definir una parafilia. Algunas de las parafilias más comunes son las prácticas de dominación, sumisión, bondage y masoquismo, las prácticas BDSM. También encontramos las prácticas fetichistas, el voyeurismo, que es la obtención de la fijación sexual por ver a otras personas en la intimidad, el froteurismo, que es la búsqueda de la sexualidad a través de frotarse con personas sin que éstas lo consientan, o el travestismo, que es cuando los individuos se visten del género opuesto como parte de su disfrute o de su práctica sexual. El APA, de acuerdo al DSM-5, subdivide o clasifica las parafilias en dos categorías. Por un lado encontramos la categoría de las parafilias específicas, que son las que se encuentran descritas en el manual, como por ejemplo el froteurismo, el exhibicionismo, el travestismo, y cada una de ellas tiene una sección en específico. Y por otro lado encontramos las parafilias no específicas, que se encuentran codificadas con los números 302.9 y engloban todas las otras parafilias que no se encuentran descritas dentro del manual. Adicional a esto, es importante recalcar que el tratamiento de las parafilias ha sido muy controversial, puesto que algunas son consideradas como prácticas sexuales convencionales o comunes, como la mayoría de los fetiches. Por lo tanto, es un poco complicado determinar cuáles son las parafilias normales de las anormales. Sin embargo, en lo que respecta al tratamiento, normalmente en la antigüedad se llevaba a cabo las técnicas de la terapia psicoanalítica. Sin embargo, en la actualidad se encuentran más enfocadas en las técnicas cognitivo-conductuales, que se utilizan para mejorar la empatía o las habilidades sociales con el propósito de que el individuo pueda explorar su propia sexualidad. Y la prevención de las parafilias, podemos encontrar que para prevenir este tipo de distorsiones es importante el aprendizaje y un buen autoconcepto que le permita al individuo explorar su propia sexualidad con un compañero o con lo que él prefiera, pero siempre considerando que esta le debe producir satisfacción y debe considerarse desde la perspectiva de la consensualidad para los otros. También podemos encontrar las disfunciones sexuales, que son todas las dificultades, distorsiones o disfunciones que se manifiestan durante el desarrollo de la actividad coital e impiden la satisfacción o la obtención de sensaciones placenteras a través del sexo. Las podemos dividir también de acuerdo a dos causas: las causas biológicas que impiden el desarrollo de una sexualidad normal, como por ejemplo la hipertensión o la obesidad, y por otro lado las causas psicológicas como la depresión o la ansiedad, y se encuentran clasificadas de acuerdo al manual DSM-5 de acuerdo a 4 categorías. Las disfunciones o los trastornos del deseo sexual, como la inapetencia sexual o la baja libido, los trastornos en la excitación sexual como la impotencia, los trastornos orgásmicos como la anorgasmia o la frigidez, y los trastornos de dolor sexual como la dispareunia, las cuales engloban todo este conjunto de trastornos. Los tratamientos que se deben aplicar para las disfunciones sexuales consisten principalmente en abarcar la causa específica que produce el trastorno. Por ejemplo, si los problemas son biológicos, como por ejemplo los casos de vagina ciega que deben ser corregidos con cirugía, o por ejemplo la obesidad o la diabetes, hay que establecer un tratamiento para mejorar estos problemas y por consiguiente también mejorar la sexualidad. O por otro lado, cuando la causa es psicológica, abordarlo desde una perspectiva terapéutica. La prevención de las disfunciones sexuales es complicada, puesto que cada una tiene su propio origen o su propia causa.
Por lo tanto, para prevenirla hay que prevenir cada una de las causas por individuales. Por lo tanto, se recomienda mantener una buena higiene mental y una buena salud física. Y finalmente encontramos las infecciones de transmisión sexual o las ITS, las cuales se encuentran clasificadas de acuerdo a una enorme categoría que generalmente se encuentra en constante actualización. Las enfermedades de transmisión sexual más importantes para la actualidad son el VIH-Sida, producido por el virus del SIDA, el VPH, producido por los papilomavirus, la clamidia, producida por el género de las bacterias Chlamydiaceae, la sífilis, producida por la bacteria Treponema pallidum, el herpes, producido por la familia de los herpevirus, las candidiasis, producidas por el hongo Candida albicans, y la mononucleosis, producido por el grupo de los citomegalovirus. E incluso es importante destacar que en la actualidad han aparecido nuevas enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo este año apareció la viruela símica, que está englobada de acuerdo a la OMS como una enfermedad de transmisión sexual. Además, las enfermedades de transmisión sexual las podríamos definir como un amplio conjunto de trastornos infecciosos, es decir, contagiosos, que se producen de acuerdo a virus, hongos, parásitos o bacterias, cuyo principal agente o principal método de transmisión es el contacto sexual a través del intercambio de fluidos como semen, fluidos vaginales, saliva, sangre y secreciones purulentas de las lesiones. Por lo tanto, si queremos hablar del tratamiento de este tipo de trastornos, hay que abarcar cada uno con sus respectivas causas, al igual que con los otros trastornos que ya analizamos. En el caso de las infecciones bacterianas, como por ejemplo la gonorrea, se recomiendan antibióticos como la penicilina o la vancomicina. Si son enfermedades virales, como por ejemplo el herpes o el VIH-Sida, se recomienda el uso de antirretrovirales o antivirales, con el propósito de disminuir la carga viral de la enfermedad, y así sucesivamente con los hongos y con los parásitos. La prevención de las enfermedades de transmisión sexual es indudablemente centrada en eliminar las conductas de riesgo o disminuir las conductas de riesgo, utilizando métodos de protección de barrera principalmente como el condón, bien sea femenino o masculino, y disminuir las conductas de riesgo sin que esto represente el celibato o la supresión de la sexualidad. Pero es importante considerar que debido a que los condones, que son el método de prevención más importante para las enfermedades de transmisión sexual, tienen un porcentaje de riesgo o de falla, es importante considerar que siempre existe un riesgo cuando se establecen contacto sexual con otros individuos. Gracias por su tiempo y por la tardanza de la exposición, pero es que era mucho contenido por el que abordar, y me gustaría dejarles estas referencias bibliográficas con las cuales se elaboró el contenido. Muchísimas gracias por su atención, hasta luego.